El teorema del resto es, valga la redundancia, un teorema que nos permite calcular directamente el resto sin tener que aplicar la regla de Ruffini. Como vimos en el video anterior, resolvimos la división P de X con respecto a Q de X y obtuvimos el polinomio cociente, así como también el resto. Pero hay una manera de calcular directamente el resto sin necesidad de aplicar la regla de Ruffini, que es el teorema del resto. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el teorema del resto? Vamos a volver a copiar el polinomio dividendo. Recuerden que el polinomio dividendo es un polinomio que debe estar completo y ordenado. En este caso, x al cuadrado menos 2x menos 3. Y vamos a anotar también el polinomio divisor, que debe estar ordenado. Por lo tanto, el teorema del resto nos dice que debemos evaluar en el polinomio dividendo y lo debemos reemplazar cada una de las variables por el opuesto del término independiente de el divisor. Este es el término independiente del divisor. Entonces, si el término independiente es menos 3, el opuesto es igual a más 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a reemplazar en el polinomio dividendo a la x por 3. Entonces, P de 3 significa el polinomio evaluado en 3. Por lo tanto, cada vez que aparezca la x, vamos a tener que reemplazar a la x por el opuesto del término independiente del divisor. En este caso, más 3. Por lo tanto, en vez de colocar x, escribimos 3 al cuadrado menos 2 por, en vez de colocar x, 3 menos 3. Y ahora vamos a resolver. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 3. Entonces, 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. ¿Qué significa esto? Que el resto de la división es 0. Si nosotros corroboramos con lo que nos dio en el caso anterior aplicando la regla de Ruffini, el resto también nos había quedado en 0. Pero, volviendo a repetir la idea del teorema del resto, es un teorema que nos sirve solo para calcular el resto de las divisiones en los que el divisor sea de la forma x más menos a, y reemplazando a la variable, a la x, por el término independiente, es decir, por el opuesto del término independiente del divisor, vamos a obtener directamente el resto sin realizar todo este procedimiento de la regla de Ruffini. Por supuesto que si yo les pido hallar el cociente de la división entre P y Q, ustedes van a tener que aplicar sí o sí esta regla de Ruffini. Si les pido solamente hallar el resto del cociente entre P y Q, solamente con realizar este procedimiento que corresponde al teorema del resto ya es suficiente.